Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este nuevo vivo de entrevistas con psicoanalistas, autores de libros. Joana, Roma, Darío, Ali, muchas gracias por unirse. Ahora esperamos un momento que la invitada de esta tarde, Diana, se nos una para poder admitirla. Bienvenidos. Es un tema bastante importante, bastante convocante, esto de la prevención del suicidio en adolescentes. Diana es una especialista que yo conozco hace muchos años y que quería hacer este vivo por la problemática que es, no solamente en adolescentes, sino en familias, en todas situaciones. Eh, Tenemos un caso muy reciente que se descubrió el día de ayer, que ha conmocionado realmente a todo nuestro país, de una esposa que ha, digamos, asesinado a su familia y se ha suicidado acá en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. Entonces, bueno, es una situación transversal que atraviesa nuestra sociedad en este momento con una sensibilidad muy grande. Bueno, queremos hablar con Diana, que es una especialista en esto, que nos pueda contar de su experiencia. Esperemos no tener ningún tipo de inconveniente técnico. Muchas gracias, Romy. Sí, es interesante. Ahí Diana ya me mandó la solicitud. Vamos a ver si Instagram hace su magia y nos permite aceptarla, que a veces se complica el Instagram y no acepta. Vamos a ver ahora. Permite. Le di tres veces aceptar y no. Instagram. Señor Instagram. A ver. Esperemos que. Ahí está. Hola, Ahí. Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diana. Muy bien, ¿vos? Bien, excelente. Muy lindo Bueno, verte. yo no sé cómo te escucha el resto. Yo te escucho bajo. A ver, no sé si A pueden ver, comentar el resto, cómo la escuchan a Diana. a ver si me escuchan bien. Si alguien comenta y nos cuenta cómo la escuchan. Yo te escucho, pero te escucho bajito, nada más, pero si te escucha Bueno, bien. bueno, voy a tratar de levantar la voz para que se me escuche más. Ah, ¿Puede ser? bueno, no, acá están respondiendo que se escucha bien. Quizás soy Bueno, yo acá el bueno. que tiene el problema, pero bueno, dejémoslo ahí. Si se escucha bien, perfecto. Bueno, Bueno, me parece muy bien. yo quiero primero contarles a todos quién es Diana Altavilla. Voy a contarles un poco, es una doctora, psicoanalista y profesora de licenciada y profesora de psicología. Es doctora en psicología de la USAL. Es también, bueno, es presidenta en la sección de intervención de desastres de la World Psychiatry Association, es presidente del capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, también es representante argentina en la International Association from Suicide Prevention, miembro Red Iberoamericana de Bioética,
de la UNESCO, es chair de bioética, es miembro de la comisión, bueno, fue miembro de la comisión de expertos de la reglamentación de la ley 27.130, que es de la prevención del suicidio. También de la comisión de expertos del plan NACER, del programa de salud integral de adolescentes del Ministerio de Salud de la Nación. Esto fue en el año 2017, ¿no? Después fue coordinadora de las unidades Centinela, fue un programa piloto en el 2022 un programa de la Organización Panamericana de la Salud en detección de riesgo suicida en 4 provincias argentinas. Es docente de la UBA, es docente de la USAL y también de diplomaturas de la especialidad. Es una invitada a universidades nacionales e internacionales. Realmente, Diana, a ver, esto que yo acabo de leer mínimamente es un currículum muy resumido de toda la trayectoria que Diana tiene sobre la especialidad, que digamos hace más de 30 años que viene trabajando con situaciones de vulnerabilidad, con adolescentes, con familias. Realmente es una experta reconocida a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces, para mí es un honor que me dé esta entrevista, que podamos hablar, que podamos compartir. Realmente yo la conozco también en el ámbito personal y como persona también agradezco su calidez, su humanidad y su humildad también. Y bueno, quiero que hablemos hoy, que nos cuente, que nos comparta mucho de lo que ella sabe, de lo que ella ha transitado. Pero bueno, primero vamos a arrancar con una cuestión más personal y que tiene que ver con lo que va conmigo en la constitución de todas las personas y que siempre arranca mi entrevista. Y que tiene que ver con, quiero que me compartas y que recuerdes el primer libro que te venga a la memoria de tu infancia, de tu adolescencia, un libro que vos recuerdes que decís, bueno, este libro. Bueno, leía cuanto caía en mis manos. Obviamente en esa época era la época de los cómics, ahora están como un poco de moda de nuevo, pero en realidad en esa época leíamos mucho. Leía muchísimo Mafalda, leía muchísimo, me devoraba Quino, porque me parecía con tanta metáfora sobre la realidad que me despertaba en ese tiempo de preadolescencia un montón. Pero si vamos a libros, hay 2 libros que yo recuerdo mucho, que, bueno, el libro El diario de Ana Frank, que fue un libro que releí muchísimas veces en distintas edades y que en distintas edades me traía vivencias diferentes. Y el otro, que obviamente después con los años ya ahora no es un peso leer y tener bibliografía a mi alcance en mi casa, bibliografía de temáticas muy duras y ahora tal vez me pueden comprender, pero en esa época adolescente leía esos libros y causaban medio espanto. Leía Alejandro Dumas, leía La mano del muerto y me parecía, claro, el título asusta, pero en realidad tiene que ver con una historia de sufrimiento y de salida del sufrimiento que me parecía excepcional, porque lo que más me capturaban de esas historias, como el diario de Ana Frank también, era la capacidad de resiliencia del protagonista en su camino de recomponer su historia, de encontrarse con sujetos a su alrededor, también en el mismo orden de un sufrimiento extremo, y su capacidad empática de entender lo que les pasaba al de al lado. Eso bueno, después con el tiempo pude darme cuenta por qué me interesaba y me gustaban esos libros, pero bueno, en ese momento los leía nomás. Vos fíjate cómo lo señalás y cómo llegás a eso después de todo el recorrido, de todo el recorrido que has hecho y cómo llegás a eso, que también es un poco, ya lo vamos a ir desarrollando, los que te conocemos ya lo sabemos,
pero el resto va a ir comprendiendo cómo justamente eso que vos señalás de chica, cómo es también lo que hoy tenés, con muchísimas más herramientas, con muchísima más experiencia, digamos, eso que era ficción, que leías de como una nena, hoy realmente sabés, teorizás, das clase, enseñás cómo ayudar cómo llegar a tener esas herramientas. Me encanta lo que me compartiste, me encanta lo que me compartiste. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo conociste el psicoanálisis? Uy, remontarme a esa historia. Cuando estaba en tercero o cuarto, más o menos, cuarto año del secundario, que estábamos todos, ¿qué hacemos? ¿Qué seguimos? ¿A dónde vamos? A mí me gustaban dos carreras muchísimo, muchísimo. Una era medicina, que me parecía una cosa inalcanzable para, bueno, la situación en la que yo vivía y mi contexto y demás. Digamos, venía de una familia de docentes, estudiar ya en un ámbito universitario era superarse, pero bueno, me precedían algunos en mi familia que habían empezado la universidad, la facultad de ingeniería, nada que ver, pero digamos, tenía habilitado el tema de la universidad, pero yo quería, pero me parecía, wow, medicina, mucho. Y la otra que me gustaba muchísimo era la arquitectura, y pienso ahora, el psicoanálisis es ser un poco arquitecto de algo donde vos te metés en los materiales de los que disponés y llevás adelante algo, y la arquitectura, más que la ingeniería, la arquitectura tiene algo en relación, no solo encontrar la mejor forma, sino la forma que eleve al ser humano en la estética, digamos, ¿no? Entonces, creo que, aunque después dije, ahora voy a contar por qué me dediqué a la psicología y al psicoanálisis, bueno, me quedaron en el respaldo, yo diría, esas dos carreras de las cuales leo muchísimo de ambas. Me gusta mucho, como me gusta el arte y determinadas cosas. Pero me topé en esta elección, con la hermana mayor de una compañera de colegio con la que estábamos prácticamente todo el tiempo juntos, y me doy cuenta que su hermana estaba terminando ya la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, luego la cerraron y tuvimos toda esa generación unos avatares bastante complejos. Y entonces me contaba de la carrera y obviamente su amor por el psicoanálisis, y me enamoré. Me contaba esas cosas y dije, esto es para mí. Dije, bueno, me meto en la Universidad de Buenos Aires. Tuve la complicación de que fuimos la generación del 74, ingresamos a la Universidad de Buenos Aires y en agosto de ese año nos cerraron la universidad y todos salimos en busca de no abandonar el deseo, porque creo que tenía que ver con el deseo y buscar lo que nos parecía más justo y más coherente, y bueno, cursé mi universidad en otra universidad, en la Universidad Católica, que en ese momento era dentro de lo que a mí me parecía más cercano a mi modo de pensar. Encontré ahí estudiar, y cuando abrieron de nuevo la Universidad de Buenos Aires estaba en quinto año de la carrera, entonces, bueno, no teníamos forma de retornar a la universidad, no nos reconocía ninguna materia, así que bueno, no pudimos. Tengo mi deuda ahora, ser docente de la UBA es como poder saltar cierta deuda con el tema de retornar a la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, cosas que siempre quedan pendientes, pero te relanzan a un deseo, a seguir buscando. De hecho, sí. El doctorado en la USAL, que cayó medio en mis manos cuando así me lo propusieron, también me saldó una deuda, porque cuando tuve que elegir universidad, la USAL me demandaba casi un año de espera para poder empezar la carrera. Un año y medio para poder hacer el primer año. Entonces dije, bueno, me gusta más la USAL, pero las posibilidades estaban más cercanas en la UCA, y bueno, a partir de eso dije, empecé ahí. Así que después el doctorado lo hice en USAL y me saqué el gusto también. Sí, tal cual. Bueno, a ver, y yo te pregunto, a ver, vos, psicología, llegás, conoces, ves lo que te dice esta chica,
justamente del psicoanálisis, ¿tuviste alguna duda? Dijiste, por psicoanálisis, ¿era psicología y psicoanálisis? ¿O había una vertiente o alguna duda de decir, bueno, algún tipo de otra psicoterapia, por decírtelo? En ese momento no tenía ninguna duda porque el psicoanálisis me permitía encontrarme con lo que yo pensaba, de lo que era la verdad de un sujeto no está en la superficie, ni me interesaba tampoco cambiar la conducta de alguien. Entonces no sentía alianzas con esto de modificar ciertas situaciones. Lo que quería era que la persona con la que yo trabajaba, con la que me podía conectar, incluso no solo individualmente, sino grupalmente, que es algo que me gusta mucho trabajar en grupo, pudiera descubrir con determinadas, buceando determinados perfiles de su propia personalidad y con otro, obviamente, poder encontrar algo en donde no solo sea feliz en sí mismo, sino haga feliz a su entorno, cosa que no debemos olvidar. No es solamente que el sujeto esté mejor en ese sentido, que vaya hacia su deseo, sino que aporte a su comunidad, que haga en su entorno algún cambio posible y que, digamos, aporte a lo común, no solo a lo individual. Y eso, el psicoanálisis, sí, fui buscando las líneas dentro del psicoanálisis que más respondían a eso, o sea que no todas son iguales dentro del No. psicoanálisis. Y éramos una generación que pasó por, desde las enseñanzas que nos dejó Mazota, y todo lo que es psicodrama y Pavlovsky y los aportes que las teorías de lo sistémico nos fueron dando, pero siempre teniéndolos como aportes, ¿no? Y nunca me desvié del psicoanálisis en sí, pero siempre pensando en un psicoanálisis que no fuera obtuso. Y eso sí me guió mucho en cuáles eran las instituciones donde me insertaba. Y sí, la verdad que creo que soy un outsider, diría un chico, ¿no? O sea, estuve 10 años en una institución, otros 10 en otra, y nunca terminaba de, digamos, pegotearme, diría yo, en una sola institución. Tomaba lo mejor de cada una y daba lo mejor que yo pensaba que podía dar en esa institución, pero creo que soy de las que circulan, ¿no? No me puedo quedar, estuve 10 años en EOL, otro tanto, estuve mucho tiempo, como vivía en conurbano, en una localidad de conurbano, ahí nací en Capital, pero digamos, viví toda mi vida en conurbano, fundar los colegios psicólogos en el 83, cuando volvió la democracia y había todo un movimiento, para nosotros era un logro. Entonces, hice un posgrado en el Colegio de Psicólogos de Morón, después en el de San Isidro con Adriana Vélez, era todo un movimiento en provincia muy grande de psicoanalistas que nos formábamos en Capital, con psicoanalistas hacíamos grupos de estudio desde la facultad ya, pero después aportábamos en formar psicoanalistas en los lugares pequeños que no tenían acceso tanto a llegar a las instituciones de Capital. Entonces ahí había mucho movimiento intelectual, creo, y muy sano, en el sentido de que compartíamos con respeto las posiciones distintas respecto de lo que era un análisis, respecto de lo que era la posición del analista. Bueno, ahora me siento muy cómoda, obviamente con algunos analistas que incluso algunos has entrevistado vos, que terminan siendo amigas y amigos, porque creo en un psicoanálisis abierto, un psicoanálisis contemporáneo. Es que ha ido cambiando, el psicoanálisis ha ido cambiando, ha ido cambiando paradigmáticamente. A ver, nuestra sociedad, nuestro país ha cambiado, hay muchos postulados completamente diferentes, pero en esto que vos decís que de ser un outsider, también es donde comienza tu recorrido. A ver, vos sos un analista en este sentido particularmente, que desde la década del 80 vos fuiste una persona que
trabajó hoy lo que se llama trabajo en territorio. Claro, Vos lo sí, hacías sí. hace más de 40 años a ese Sí, sí. trabajo en En realidad territorio. creo que empecé, mira, cuando me decías de esta entrevista, yo decía, bueno, a ver, uno mira para atrás, obviamente, y digo, ¿cuándo me empecé el trabajo comunitario? Y lo empecé a los 5 años, porque yo trabajaba en un movimiento parroquial donde hacíamos mucho trabajo comunitario, solidario. De pronto me vino una imagen hoy, siempre uno frente a la inminencia de un encuentro, ¿no? Recuerda cosas, y recuerdo que habíamos ido con 200 guías, ¿no? El movimiento Guía Argentina, que es similar a los Scouts, de Sí, sí. mujeres, 200 de todo el país. Bueno, había sido elegida con un grupo de Buenos Aires para ir y estuvimos en la provincia de Mendoza justo para hacer un campamento y pasarla bien y hacer intercambio, pero nos tocó, yo tenía 15 años, nos tocó estar justo el día previo, anterior, llegamos a Mendoza, previo de el aluvión de Mendoza. Con lo cual, éramos 70 chicas en un colegio de monjas y, y nos dijeron, bueno, lamento que mañana no salen para la montaña a hacer el campamento porque se van a tener que quedar a ayudar. Y ninguna estuvo mal. O sea, todas estábamos en una posición de trabajo comunitario, de ir a ayudar 10 días, a ayudar a la gente, como pasa ahora en Bahía Blanca y otros lugares, o estar en el trabajo cotidiano acá desde mis 5 años hasta los 13, 15, 16 que dejé ese movimiento, así que medio que siempre lo hice, ¿no? Pero estábamos yendo aquí en trabajo solidario, en hospitales, en cotolengos, en hogares de ancianos. Yo lo hice siempre, por eso tal vez no me cuesta tanto después el trabajo comunitario, ir a territorio y trabajar en lo colectivo, me es muy natural. No, no tuve que afinarlo conceptualmente en todo caso, tuve que ponerlo con palabras académicas, ¿no? Darle formato de pensamiento, pero por eso Ponerle teoría a todo exacto, eso. por eso O cuando leo ponerle un libro teoría, digo, ponerle esto es lectura, lo que yo autores. pienso, claro. Uh-huh. Sí, 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 sí. sí. Bueno, ahora que vos me contás, yo no sabía esto, que eras guía, lo conozco muy bien al movimiento guía, yo fui a Scout, una de mis primeras novias fue guía, Ah, durante mira, cuando yo era Scout y ella era guía, claro, bueno, esas claro, cosas los que primeros pasan en las noviazgos son, parroquias. sí, son en esa época, sí, claro. Claro, así que también entiendo mucho más el contexto todavía de que leas el diario de Ana Frank siendo una nena guía que tiene que ayudar, porque digamos, el movimiento Scout, el movimiento guía, lo que te hace es esto, de estar en una ayuda constante o siempre listo para el otro. Tal Es cual. una cuestión de servicio realmente, que es una vocación de servicio y Sí, que se dice ya muchas dentro del veces se movimiento. malinterpreta en esto de estar siempre dispuesto a cualquier cosa, algo así como ceder. No, no, y quién participa, me alegra que hayas participado, porque el concepto es otro, es el encuentro con un otro, ¿no? Como algo natural de la vida, no forzado, lo comunitario, lo solidario, Sí, sí, el y compartir. no servil, porque él se lo Exacto, confunde no muchas veces servir. con lo servil Exactamente. y no tiene nada que ver con eso, sino No. estar dispuesto para el otro. Exactamente, exactamente. Así que bueno, mi madre fundó el movimiento donde yo estuve, así que imagínate que me viene de antes. Mm, tremendo. No, no hagamos más, no hagamos psicoanálisis en este punto, no hagamos psicoanálisis. No, 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 aparte yo Vamos, estaba re contenta de que fuera mi mamá la que lo hubiera armado, no, me sentía orgullosa de eso, no, no fue ningún problema para mí. De hecho, hasta mi abuela, la madre de mi madre, había hecho un movimiento en su momento, era docente y directora de escuela rural, así que imagínate que lo sentía como parte de ser una otra mujer de la familia, nada más. no, no, hermoso, hermoso lo que me contás, Diana. Bueno, empezame a contar cómo te metes, cómo empezaste a especializarte en esto, lo de la prevención de suicidio adolescente, cómo comienza.
Mira, en realidad fuertemente empieza en 2001, después de la crisis del 2001, donde con un grupo de psicoanalistas, que obviamente de antes veníamos trabajando a nivel territorial, pero también yo había trabajado desde el año 90 en el equipo de adolescencia del Hospital Elizalde de Casa Cuna, que me llevó una amiga que era jefa de servicio, me dice, vos tenés que trabajar en el hospital. Bueno, tuvimos muy arduo fue nuestra vida hospitalaria, éramos una generación muy vapuleada, porque nunca nos nombraban, bueno, pero bueno, yo trabajaba por otro lado. No me importaba eso, me interesaba trabajar. Entonces me dice, no, venite al servicio de adolescencia. Y ahí, en los 90, todos los 90 hasta que me fui, me derivaba, como yo tenía ya 10 años de experiencia en un servicio de hospital de Palomar, que trabajábamos con lo que era el barrio Carlos Gardel, que era atrás del Hospital Posadas, así que sabíamos trabajar con las docentes del colegio en situaciones de emergencia. Bueno, me dice, venite acá que necesitamos a alguien que trabaje con las situaciones más complejas, y vos ya tenés bueno. Entonces ya llego ahí con ya 15 años de experiencia, me empiezan a derivar las problemáticas de trastorno alimentario, que era lo común, que seguía llegando al hospital con problemáticas serias, y los primeros casos de intento de suicidio de chicas de 13, 14, 15 años, que venían de zona sur de provincia de Buenos Aires, porque el hospital Elizalde abarca mucha población que viene a atenderse de esa zona. Entonces ahí empecé a atender los intentos de suicidio complejos, pero empezar a aprender mucho cómo se trabaja con un juzgado, cómo se trabaja con los docentes de alguien en riesgo, cómo se trabaja, porque el equipo era de médicos y psicólogos, entonces cómo trabajábamos en interrelación directamente con el médico, con qué medicación le da, o sea, ahí tuve medio el fogueo. Y después de... Eso en la década del 90. Eso del 90 al 98 trabajé más o menos, 95, 98. Y después pasó lo de la crisis del 2001, ya estaba trabajando mucho en consultorio, en privado, en trabajo individual como analista. Pasa lo de la crisis y un colega recibe, él estaba trabajando en el Hospital Castex, 3 casos de pacientes derivados de servicios de dermatología con patologías graves que no remitían a los tratamientos convencionales. Y él también era una persona muy, muy sagaz, digamos, muy no rígida en cuanto a la estructura de cómo abordar una situación así derivada. Entonces, el desafío era mayor porque habían pasado por varios tratamientos y no remitían a los tratamientos. Y me dice, tienen antecedentes familiares de suicidio, los 3. Y empieza a trabajar con los 3 hablando del tema del suicidio, pero dándole entidad porque ellos decían en sus tratamientos anteriores ningún analista le había dado una entidad a poder hablar del tema, o sea, un espacio a hablar del tema. Empieza a hablar y los mismos médicos van a decirle qué había hecho con estos pacientes, porque los pacientes empezaban después de 15, 20 años de tratamiento convencional a mejorar rápidamente. Entonces ahí nos interesó a los dos. Era dermatología lo que tenían ellos. Patologías graves que por más tratamiento, tanto psicológico como dermatológico, no remitían a patologías graves, con todo el tratamiento atrás. Y él tocando ese tema de hablar de lo que estaban en silenciado, obviamente empezó, pero además la certificación de un médico que le dijo, acá estás haciendo algo, pero él no se daba cuenta qué estaba haciendo, estaba para él haciendo una práctica convencional. Bueno, ahí empezamos a leer muchísimo sobre suicidio y encima empezaron a llegarnos, hicimos como una especie de institución que se llamó Centro de Atención a los Familiares, nos empezó a llegar un montón de gente y nosotros empezamos a armar un dispositivo de atención pensado justamente del psicoanálisis, que no tuviera la rigidez de las intervenciones tradicionales. Y empezamos a ver
cuánto mejoraba las personas, no solo los pacientes que eran allegados a suicidios. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vimos es que, nadie lo desconoce ahora, cualquier persona cercana a un suicidio queda con la habilitación interna, por decirlo de alguna manera psíquica, sobre la muerte autoinfligida como una forma más de morir. Y antes en general, no la tienen. O sea, uno sabe, todos sabemos, que alguien puede matarse, pero íntimamente rechazamos el tema. Cuando alguien tiene un suicidio cercano, se produce lo que Bellacar, bueno, después lo pude sistematizar, se produce una cuestión que se mete, es como un introducto, se llama, se mete la idea de suicidio, de muerte por mano propia, como una forma habilitada de resolver un problema. Y ahí está el dilema. Si queda en el psiquismo eso como forma de resolver un problema, el sujeto está en una situación compleja, porque tiene ahí una herramienta que en realidad debería cambiar y mutarla en otra. Entonces empezamos a trabajar mucho de eso para reducir los índices de suicidio que se producían en personas cercanas. Claro, eso es lo que vos en algún momento me contaste, que es los casos que se dieron muchas veces en el interior de pequeñas comunidades donde había como contagio de suicidios. Bueno, hasta ese momento la explicación era esto: identificación, contagio, efecto mimético, etcétera, etcétera. Nosotros decíamos, como analistas no nos alcanzaba esa explicación. Entonces decíamos, ¿qué es lo que pasa dentro de la mente de alguien para que después aparezca la conducta de imitación, podríamos decir? Entonces ahí empezamos a investigar, sacamos líneas, después obviamente en 2010, ya pasó bastante tiempo, 2010, 2012, me convocaron a poder, yo ahí ya tenía varios escritos, incluso me habían invitado de México, colegas que trabajaban desde el psicoanálisis y decían, qué novedoso lo que vos planteás, y bueno, en ese momento fue armar una cosa nueva, ponerle conceptos y explicar lo que nosotros pensamos que pasaba, porque además trabajábamos con las personas y corroborábamos esas circunstancias y lo que se producía, y corroborábamos que trabajando esas circunstancias a contramano de lo que el suicidio había instalado, el sujeto mejoraba. Es decir, mejoraba, entre comillas, iba inversamente al proceso suicidio de deterioro y desvalimiento, o de desvalimiento y deterioro, que propende al suicidio. Entonces decíamos, vamos a contramano, logrando en los sujetos que puedan reconstruir su proyecto vital que estaba encapsulado y frisado a partir de ese suicidio cercano. Entonces, bueno, obviamente al principio nos dedicamos, por decirlo de alguna manera, a los que quedaban rezagados, que nadie se ocupaba, que eran los familiares o el entorno de suicida, cuando ocurría un suicidio consumado, digamos. Tanto individualmente venía gente que decía, se mató mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano, mi amigo, porque no es solamente alguien de sangre, eso era algo que había que correr de entrada, no tiene que ver con algo heredado, ¿no? O genético. Lo genético, hay una confusión respecto de eso, ¿no? Respecto de otras patologías, pero respecto del tema del suicidio está corroborado que no tiene nada que ver con algo que se hereda. Lo que sí digo es, se transmite un modelo de resolución de conflicto. En una familia o en un grupo donde alguien se suicida, instala eso como una forma de resolver un problema, por la vía de la muerte. Y eso es lo que desinstalamos con nuestro modo de comprender el sufrimiento que trae a alguien por haber tenido cerca una situación tan dura. Es que ese sería, digamos, el tema de lo que vos desarrollaste. A ver, a partir de toda esta investigación, lo que vos desarrollás en esto que es como lo más importante del tema de la prevención del suicidio. Pero no solamente, a ver, el suicidio
es como una resolución, como vos lo planteás muy bien, es una resolución. Pero realmente vos como psicoanalista sabés que hay otro montón. No es una resolución. Justamente lo que queremos en prevención de suicidio es desinstalar la muerte como resolución de problemas. Porque si la muerte, pongo otro campo, si la muerte o la violencia es una forma de resolver un problema, no salimos de un pozo. Entonces, esta es la cuestión. Cuando trabajamos en prevención de suicidio, lo que hacemos es deconstruimos la idea de que esas son formas de resolver un problema. Y entonces, lo que aparece cuando deconstruimos eso es otras formas de qué es resolver un problema. Eso lo vemos muchísimo en el trabajo con adolescentes. Cuando trabajamos esto de qué es resolver un problema, los adolescentes empiezan a encontrar otros modos, no se quedan estancados en la violencia, porque no la quieren, aunque la ejecuten. No quieren caer en ese pozo, pero es un modelo instalado de que si pasa esto, va a pasar aquello. Si pasa tal cosa, hay que violentarse. Si alguien se mata, y bueno, es mejor que alguien se mate. Bueno, no, tenemos que ir justamente para un lado donde la resolución de problemas esté más del lado de la resiliencia. Para mí la construcción, vuelvo a esto de que decía el origen, para mí resolver un problema es encontrar una solución que es buena para uno y para tu entorno. Entonces, nunca un suicidio va a ser bueno para alguna de las partes. Siempre va a haber alguna parte que fue terrible, y generalmente la mayoría, no solo la muerte. Mira, justo en esto que estás planteando acá, Mariela pregunta, entonces, ¿es importante el tratamiento psicológico de la familia ante la experiencia del suicidio intrafamiliar? Y pregunta, ¿el duelo complejiza el hecho de la familia consulte? No, al contrario. Una de las cosas que más trabajamos, y creo que es la diferencia del psicoanálisis con otras teorías, es que no vemos lo que aparece posterior a suicidios, incluso por ahí durante años, ¿no? O sea, no hay un tiempo cronológico de tanto dura esto y después dura aquello. No adherimos a esa idea de que el duelo dura tanto tiempo. Por eso no adherimos, hablo en plural porque tengo cierta gente que me sigue en esto, ¿no? Y es agradable. Entonces, no lo vemos como un duelo difícil, lo vemos como una situación que se produce antes de hacer un duelo. El duelo, como dice Freud, empieza cuando hay registro de pérdida de aquel que murió. Y cuando alguien se suicida, hay una instancia anterior que intentamos definirla, delimitarla, y le pusimos afectación. No son sobrevivientes de suicidio. Los sobrevivientes de suicidio son aquellos que intentaron un suicidio y no lo consumaron. Es decir, aquellos que no murieron. Alguien que intentó un suicidio y no murió, ese es un sobreviviente. Pero se ha designado mal durante muchísimos años a los que están en el entorno, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, como sobrevivientes de suicidio. Y eso es estigmatizarlos y etiquetarlos. Con eso se obtura el duelo. No podés hacer un duelo por el objeto perdido, por esa persona que se perdió. No llegás a concebirlo de nuevo como una persona. Queda en un estatuto intermedio donde es el suicida, pero no se lo nombra. Por eso, en las familias suele no hablarse del tema, no nombrar a determinada persona que se suicidó, ni siquiera se dice la palabra queda como una cuestión tabú. Entonces, no es cuestión pasarnos a la obscenidad de hablarlo así todo el tiempo. De hecho, por eso estoy cambiando mucho la forma de acercarnos a hablar de la temática de la muerte por mano propia como algo que nos permita pensar y no etiquetarla en la palabra suicidio. Y entonces la idea es que ese tiempo previo a empezar el duelo, a aceptar algo de la pérdida y recuperar algo de ese ser humano amado de alguna manera, el tiempo previo es el tiempo de la afectación, el tiempo donde alguien está tomado por un hecho del cual le cuesta mucho hablar. Y en la familia lo que ocurre es que muchas de las personas de la familia pueden hablarlo en otros ámbitos. Por eso es bueno el ámbito terapéutico, el ámbito de amigos que puedan escuchar del tema, pero dentro de la familia es muy difícil que se hable con respeto y abiertamente del tema. O sea,
una de las cuestiones cuando concurren familias enteras a consultarnos en el grupo o individualmente, lo que más remarco es la posibilidad de tener las entrevistas familiares para romper con ese silencio instalado de que entre nosotros no hablamos del tema. Y que alguien, en lugar del analista o el terapeuta de un grupo, facilite la posibilidad de hablar con respeto y con respeto por lo que piensa el otro y esperando respeto por su propia idea, porque van a tener todos ideas distintas respecto del tema, tanto de las razones por las cuales el otro se mató, como lo que va a pasar después. Todos tienen ideas distintas y lo más difícil es aceptar la diversidad de ideas. Se busca una respuesta única, se insiste en una conclusión única. Esto va a pasar, esto otro no va a pasar, entonces ahora no vamos a hacer una familia normal. Entonces las etiquetas inundan luego de situaciones muy serias, no solo esta, hay otras situaciones, las guerras, los conflictos serios. Entonces no va a poder ser tal cosa. Entonces eso obtura la posibilidad de construir, porque en realidad nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, como el futuro no está etiquetado, podemos construir algo diferente, que no sea resolver los problemas por las vías de la violencia. Eso es para nosotros clave. Bueno, ahí es donde vos hablás, yo hice el año pasado una reseña del libro que vos hiciste, el de Desvalimiento y Reparación. No sé si lo tenés por ahí a mano, al librito, que lo puedas mostrar. Que justamente no le pusimos la palabra suicidio, exprofeso. Justamente. Sí. Quiero que cuentes eso. El libro es... ¿Qué es el grupo que te acompaña? ¿En qué lo pensaste? Porque, digamos, vos lo coordinaste, vos elegiste las personas. Así es. Una de las cosas que más pensamos era, bueno, cómo es el proceso de deterioro que conduce a un suicidio o a un intento de suicidio o a cualquier conducta autolesiva, aun cuando nos lleve al suicidio. Y es el proceso de desvalimiento. Entonces, el desvalimiento y el deterioro que se produce en un ser humano a raíz de determinadas razones, que son variadas, pueden derivar en intentos de suicidio. De hecho derivan muchas veces en depresiones o estados de variedad de trastornos depresivos que pueden ir desde trastornos, problemáticas del consumo, hasta conductas de riesgo, hasta trastornos alimentarios. O sea, la gama es amplísima. Los analistas o los terapeutas lo sabemos. El tema es cómo enfocamos. Si separamos las especialidades, entonces yo trabajo solo con suicidios o personas me parece que no. Ahí tenemos que abrir el espectro y pensar cómo es el proceso de desvalimiento que lleva a distintas conductas. Entonces ahí me parece que nos relacionamos distintas líneas de trabajo en relación a problemáticas diversas. Me puedo relacionar con gente que trabaja en consumos problemáticos excelentemente si yo tengo esta idea abierta de que el consumo o lo que fuera, otras cosas, es producto de un proceso de desvalimiento y deterioro. Primero, desvalimiento por algunos impactos que en la historia de cada cual o de los grupos se produce. Ahí es donde intervenimos en el caso de cuando se producen suicidios, el desvalimiento que genera una situación de un suicidio, más que obviamente que un intento, ¿no? Los intentos también generan una situación, una amenaza inminente. Entonces, lo que decimos es, tomemos el desvalimiento cuando recién se produce, no esperemos a que, bueno, a ver si la cosa mejora, o qué sé yo. Si hay un hecho que impacta, abordémoslo antes. Eso es hacer prevención. No podemos evitar que pasen las cosas, pero sí podemos reducir la situación de malestar cuando ya empieza a construirse, para que se deconstruya. A mi gusto, eso es hablar de prevención del suicidio. No es ir con un montón de procedimientos cuando ya está la cuestión inminente. Es abonar a otra forma de vivir la vida, otra forma de concebir los vínculos humanos,
para que no se den situaciones extremas, entre ellas el suicidio. Ese libro, que yo quiero mucho, la verdad, y quiero mucho porque fue producto de esto de dejar de... sentía que estaba muy lanzada a partir de la tesis doctoral, del libro que salió de suicidio de autolesiones, que bueno, que vos lo tenés, salió 2 ediciones y ahora, bueno, me están pidiendo la tercera. Sí, Que va a venir. está pidiendo pistas, está pidiendo la tercera edición de las actualizaciones porque, digamos, tiene ya varios años, las primeras, la segunda, así que bueno, tengo mucho trabajo de consultorio, sí, pero voy a ponerme en campaña para sacar una cuestión donde justamente hable de la experiencia de las unidades Centinela que hicimos y fue muy buena, y bueno, las avatares, porque también soy muy respetuosa de los movimientos sociales que ocurren y bueno, me amaco en lo que se pueda, pero trabajo en la dirección de la salud mental. Ese proyecto de OPS quedó trunco, porque en realidad las unidades centinelas iban a detectar intentos de suicidio y autolesiones como parte de los procesos que pasan antes de los suicidios consumados, no ir después de suicidio consumado, ir antes. Bueno, cuando aparece es que trabajar con ese desvalimiento, es ese punto, trabajar con el desvalimiento que puede derivar en cualquier tipo de patología como lo que vos estabas hablando. Estaba mucho en el tapete de que las autolesiones, sobre todo en chicas, en adolescentes, se busca aliviar la situación, no es que se quieren matar. Digo, no, generalmente cuando están autolesionándose no se quieren matar, si no harían un intento. Pero no vamos a negar que esas autolesiones marcan un sufrimiento psíquico extremo. Entonces, trabajemos sobre eso. Bueno, y el libro de desvalimiento fue de alguna manera un producto de vayamos a lo profundo. O sea, si queremos hacer prevención del suicidio, tenemos que trabajar en el desvalimiento y la reparación. Es que el título, desvalimiento y reparación, es clave. Entonces, cada una somos 10 autoras, siempre me quedo pensando muy psicoanalíticamente por qué, a pesar de haber invitado a psicoanalistas varones, ninguno agarró, ya que con el título, yo ya sabía el título, y lo que quería, la intencionalidad del libro, terminamos siendo mujeres. Bueno, quedará para otra interpretación. No hagamos lectura psicoanalítica de eso. Bien, entonces, obviamente muchísimas se vieron convocadas, muchas eran colegas de esa cohorte 2012 de doctorado de la USAL, está Gabriela Renaud, que es decana de la Facultad de Psicología de la USAL, gente de otras universidades de San Luis, que obviamente trabajan distintas temáticas, a veces cuestiones de género, docentes que son de la Universidad de Buenos Aires, con las cuales trabajo en la cátedra de variantes de la consulta ambulatoria, desde mi sesgo yo y otros con otro sesgo de trastornos alimenticios. Entonces, bueno, son problemáticas, digamos, podríamos decir, asociadas a la cuestión del desvalimiento del deterioro, y sobre las cuales tenemos que trabajar. Yo específicamente en mi capítulo hablé del tema de suicidio específicamente, ¿no? Y de afectación, que es el proceso que ¿Cómo es el trabajo en las comunidades cuando ocurre algún tipo de hecho así? Y empezamos, uno de los primeros trabajos que en aquel momento trabajamos con este colega, de que después cada uno siguió su camino, en pocos años, en 2005, 2006 ya cada uno, yo seguí en y obviamente hubo gente que se agregó a mi proyecto, ¿no? A mí me gustó mucho esta idea. Y porque me parecía que trabajamos a favor de la salud mental cuando trabajamos en esto, trabajamos un espectro más amplio. La primera escuela fue una escuela de Temperley, de la cual aprendimos mucho a trabajar en un colectivo social, tanto de adolescentes como de adultos, porque los docentes nos pedían que hiciéramos orientación. En ese momento era el 2004, fue una de las primeras situaciones de suicidio adolescente que impactaron mucho en una comunidad, y los padres de los compañeros.
se había suicidado un adolescente que ya había dejado la escuela secundaria hace un año. Sin embargo, como era una comunidad chica, se seguían viendo todos y todos sabían la historia de todos. Entonces, bueno, había sido muy sensible porque era muy querido el chico este. Y bueno, pudimos trabajar lo colectivo mucho. Entonces yo ahí aprendí mucho lo que era trabajar en un colegio, en la comunidad educativa, en la comunidad, en lo psicosocial, y abordábamos muy parecido al trabajo que hacíamos en el consultorio cuando abordábamos grupos, que era un tiempo de trabajo grupal y después así hacíamos diferencia con otras líneas de trabajo más cognitivo-conductuales, que no es que después derivábamos, después seguíamos en un proceso de atención individual y colectiva, como a contramano de la fragmentación que en general producen situaciones así muy extremas, que es cada uno por su lado. Entonces, fomentamos el tema de que después se continuara en el trabajo de fortalecimiento social o psicosocial en el formato de talleres de reflexión, talleres de resolución de conflictos. Ahí armé todo un dispositivo de lo que era un taller de resolución de conflictos, y los chicos, siempre me recuerdo un chico de San Francisco, Córdoba, cuando fui a raíz de 20 intentos que hubo, 20 suicidios que hubo en el lapso de 2 años de adolescentes. O sea, voy a comunidades así, Jujuy, San Francisco, Córdoba, Coronel Suárez, Bahía Blanca, en distintas épocas, distintos lugares y distintas comunidades, y todos son muy similares lo que se produce. Que es que los chicos pedían que fuéramos gente que se especializaba en el tema de suicidio porque estaban muy alarmados muchos y obviamente los docentes se hacían eco, pero claro, abordábamos talleres de resolución de conflictos y muchos decían, bueno, pero ¿para qué hacemos esto? Y nosotros sabíamos que íbamos al nudo del problema, o por lo menos estábamos convencidos de eso. Y como era voluntario, ¿no? O sea, el chico que no quería participar del taller, no, si no quería no estaba, era así, bueno, van al taller, duraba 1 hora y media el taller, si quería no estar, nunca nadie se fue del taller, y si se iba del taller siempre tenía un terapeuta que lo acompañaba, o sea, sabían los chicos que podían irse en cualquier momento, pero claro, podíamos hablar de suicidio, pero los chicos no hablaban de suicidio, hablaban de que querían, hacíamos psicodrama, ahí es donde el aprendizaje en su momento, hace muchos años, de elementos de psicodrama y de otras cosas me sirvieron para armar esos talleres. Y entonces armábamos talleres que eran era una mixtura entre lo doloroso y lo irónico, que los chicos armaban, y podían decir, podemos hablar de lo que nos duele, e incluso en algún momento hacer una broma no brutal o obscena, porque bromear sobre algo doloroso sería obsceno, sino bromear sobre las cosas que desde la inocencia los chicos decían, nos pasan y no sabemos cómo hacer para esto, dilemas amorosos, dilemas de peleas con los padres. Entonces podían, bueno, y nosotros hacíamos los mismos talleres de resolución de conflictos con los chicos y en la misma comunidad con los adultos. Entonces los adultos veían sus problemas, ¿no? Adultos, y podían percibir cómo trabajábamos en otro momento con los chicos. La mayor satisfacción, y lo recuerdo siempre, es un chico que era de los más lieros, siempre me habían dicho, bueno, este grupo tiene 2 o 3 que no te van a dar bolilla, tené cuidado, bueno, qué sé yo, siempre me advertían las docentes. Yo no tenía problema, porque como venía trabajando con adolescentes, sabía que, o sea, en realidad tenía manejo con adolescentes, y la satisfacción de que uno de esos, cuando se va, que todos saludaban y nos daban un beso, y pasar y me dijera, lo único que le quiero decir es que, ¿por qué no se hacen más cosas de estas en los colegios? Ese era el elogio más grande, porque que un chico te diga, estos talleres nos sirven, y muy gracioso porque al día siguiente vino su madre, que era artista, en realidad, tenía una escuela de teatro, o hacía teatro,
los demás eran todos docentes y venían distintas profesiones o distintos padres de la comunidad con sus oficios, entre comillas. Bueno, y ella en el psicodrama hace de adolescente, ¿no? Y dice, yo les tengo que contar algo muy sensible para mí, que es, ayer cuando llegué de trabajar a la noche, viene mi hijo y me dice, mañana vas a ir vos a la reunión del hospital, ¿no? Porque lo hacíamos en el hospital. Sí, bueno, no vas a dejar de ir, porque tenés que ir a hacer la charla con esas que vinieron de Buenos Aires. Entonces, porque el mismo chico le había dicho, porque habíamos hecho 5 talleres con 5 grupos distintos, que eso lo digan los chicos que quieren que sus padres vayan a una intervención psicosocial, comunitaria, como cada uno la quiera llamar, es para nosotros la gratificación mayor, porque está diciendo, algo de lo que estoy haciendo está sirviendo para empezar un camino de recomposición individual, colectiva. Bueno, eso es lo mejor. Sembramos, dejamos cuestiones así sembradas en los pueblos o en las ciudades, a veces son ciudades grandes. Jujuy es un lugar donde ya van 5 años seguidos que vamos y hacemos trabajo comunitario en el Talar, ciudades muy perdidas en un último lugar de Jujuy, y pasan las mismas cosas con los adolescentes que pasan en ciudades acá. Entonces, bueno, esas son las experiencias más ricas y bueno, ojalá en algún momento las plasmaré en escritos, pero trabajar a contramano de no se puede hacer nada es para mí trabajar en prevención de suicidio. A mí me encantó que compartir, a vos algo me habías contado, pero que compartieras de esta manera todo de esta forma de trabajo, me encanta que, digamos, todos podamos enterarnos de qué es, cómo se trabaja en esto del desvalimiento, cómo se trabaja la prevención de esta situación, justamente desde la resolución de los problemas. Yo te quiero hacer una pregunta que en este momento que tiene que ver con en este momento estamos cumpliendo 10 años de la promulgación de la ley de la prevención del suicidio, donde vos fuiste justamente una experta, una de las personas que fue llamada para la reglamentación de la ley, y me quiero preguntarte qué cosas sentís vos que cambiaron y qué cosas sentís que siguen igual, y la tercera, ¿qué es lo que a vos te parece que falta? Como pasa con muchas leyes, empiezo por el final, lo que falta es la implementación de la ley, porque la ley en su momento tuvo, en la instancia de reglamentación, la ley salió como muy rápido, en un momento de diciembre a marzo, y a muchos no nos gustaba, en esa instancia no habíamos participado mucho, pero después, cuando hubo que reglamentarlo, nos convocaron a los que más trabajo clínico y comunitario teníamos, por suerte. Entonces la reglamentación sí se vio la línea fina, ahí podíamos aportar, y la ley lleva lo que unos años antes habíamos hecho en 2007, que fue el primer Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que quedó sin registrar, porque hubo una mano ahí, no sé qué, que nunca quedó registrado por mesa de entrada, esas cosas que pasan en nuestro país, pero está, y yo lo tengo, y está hasta la invitación firmada por las autoridades de su momento, pero no existió, digamos. Ese programa tenía los avances más importantes de los países más avanzados en prevención de suicidio, que en ese momento no solo había sido Suecia, que fue el iniciador de toda una movida en relación, porque tenían índices de suicidio altos, sino Canadá y Australia, uno de para mí, de las mejores, más respetuosas, más coherentes en cuanto a las líneas de trabajo y demás.
O sea, abrir un abanico de instancias de trabajo, tanto de lo individual como lo de lo colectivo, en distintas instancias que debían entrecruzarse en lo docente con lo comunitario, las instancias de salud con lo territorial, o sea, estaba exactamente bien mixturado. De ese programa se sacó mucho y se volcó, digamos, a la ley. O sea que tiene los avances de las últimas leyes a nivel mundial. Qué bueno eso. Claro, eso es bueno. Entonces, tenemos una buena ley. ¿Qué falta? La implementación de muchas de esas cosas, porque a mi gusto, cuando yo voy al trabajo por ahí de formación en determinadas provincias, les digo, ¿han leído la ley? Porque cuando dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque nadie dice qué podemos hacer. Está escrito en la ley, hasta delineado qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuáles son las indicaciones. El tema somos muy inmaduros, creo, digamos, en ese sentido, porque no nos tienen que dar de comer, tenemos que ir a buscarnos la comida, la ley está ahí, tenemos que ir en busca de las herramientas que ahí están para mi comunidad, para cada comunidad, decir, bueno, ¿a dónde yo tengo que aplicar? En mi comunidad el problema está en los ámbitos escolares con adolescentes. Bueno, voy a leerme de la ley cómo implementar toda la dinámica con adolescentes en el colegio, en los clubes de barrio, había un montón de proyectos. No se sostiene. A mi gusto, creo que tenemos que estar, los que sostenemos estos trabajos, bastante amparados, digamos, al margen de los vaivenes políticos o de cambio de gestión. Entonces ahí nos preservamos. Para mí el capítulo de suicidio y lo disruptivo, lo autolesivo de la Asociación Argentina de Salud Mental, a mí me da un marco de sostén para trabajar en lo comunitario más allá de las visitas. Entonces nos llaman y vamos, y somos casi una constante, un grupo ya, somos 30 y pico, vamos a distintas comunidades, algunos son de distintas comunidades ya del interior, que trabajan excelentemente en prevención de suicidio, algunos integran equipos de salud mental, otros no, pero vamos desde nuestra fuerza individual, digamos, y colectiva, más allá de las gestiones, no nos ocupamos de la gestión. A ver, vos imaginate que yo como bibliotecario especializado en psicoanálisis y en salud mental, yo desconocía, por ejemplo, el alcance completo de la ley, lo que vos me decís de una ley tan completa, tan moderna, y creo que, digamos, muchos profesionales de la salud mental, muchos psicoanalistas, también desconocen esto mismo, que tienen una gran herramienta en la ley. Sí. Yo diría, me parece protocolo. Yo soy bastante antiprotocolo, ¿no? De cómo debemos actuar. Vayamos ahí y veamos qué de eso se puede aplicar en mi lugar, donde yo quiero tener injerencia sobre eso, qué de eso se aplica de qué manera, porque a mí cómo me sirve un protocolo que está hecho hasta con unas palabras que no tienen que ver con mi idioma, digamos, ¿no? O sea, traducir las preguntas, hacer preguntas literalmente. Yo no descubro el sufrimiento de alguien si uso palabras ajenas. Tengo que meterme en el sufrimiento para poder, en todo caso, orientarme de cómo preguntar, cómo abordar, cómo ir a contramano en ese proceso de desvalimiento. Entonces, la ley te da el marco. Después vos armá tu dispositivo, que en un hospital será uno, en un club de barrio otro. Por ejemplo, a mí hay algo que me gusta mucho, que en el mundo ha funcionado mucho en otro tipo de problemáticas, que son los consumos excesivos, como fue en Europa. Hay un programa que se empezó a replicar en todos lados, y a mí me molesta mucho lo de la propiedad intelectual. Yo creo que los programas de salud mental no deberían ser propiedad intelectual de nadie. Bueno. Y hay un programa que primero fue público, obviamente, y se dio a conocer. Ahí yo lo leí y dije, esto es bueno, apliquémoslo. Así que, no sé, haré en algún momento, inventaré algo y no le pondré, le pondré registro público. Lo registraré para que sea público y de uso de cualquiera.
Entonces, que es un programa que se llamó En Islandia, intentaba reducir el consumo de alcohol excesivo, tenían el índice más alto de alcoholismo en adolescencia de Europa en el 2000, y en 2005 lograron la reducción al nivel más bajo de Europa de consumo adolescente de alcohol. Y sabemos que el consumo en adolescentes de alcohol es muy propenso a que los extremos pasen, y nosotros, trabajando con suicidios, sabemos que el alcohol y el suicidio están muy de la mano. Bueno, el programa fue tan bueno que se hizo un programa que se llamó, ese programa se llamó Youth of Iceland, Jóvenes de Islandia. Y se hizo un programa Jóvenes de Europa. Y el programa se aplica en Europa. Pero ahí le metieron la marca registrada, pero yo leí cuáles eran los parámetros del programa y son aplicables en cualquier lado. No tienen un invento. Hay que trabajar con los adolescentes en determinados espacios, obviamente con las comunidades, con la comunidad de padres, digamos, de adultos de esa comunidad, con los espacios de deportivos recreativos de la comunidad, sábados y domingos para instalar espacios. Los talleres para mí son cuestiones replicables en esos espacios, y en los colegios, no es nada hacer talleres de padres, talleres que no le van a decir a los padres lo que tienen que hacer, talleres donde la cuestión es reflexionar sobre lo que nos parece cumplir nuestra función, digamos, de cuidadores, ¿no? Y creo que cuando los adultos pensamos en la función de cuidadores, es muy raro que alguien insista que la violencia y la sanción o la etiqueta sean las soluciones para estar mejor. Ponerse en el lugar del otro y darse cuenta que no va para un mundo más saludable, ¿no? Donde haya más salud mental. Hoy que estábamos hablando y escuchando tanto de situaciones tremendas, ¿no? En lo cotidiano, de las noticias, es cuanto más tenemos que pensar en este tipo de cosas, ¿no? Cuánto abonamos a una salud mental, cuánto cuidamos de nuestro entorno, tanto de no, nos atraviesa, esto lo va a quedar grabado, y va a quedar grabado acá en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Esto lo va a ver mucha gente, ya lo están viendo ya las entrevistas anteriores, pero esto va a quedar grabado. Nosotros estamos hoy, lo cuento para el vivo, para este video. Ayer hubo un caso muy fuerte en nuestro país, donde una mamá asesinó a su esposo y a sus 2 hijos y se suicidó. Nosotros hoy estamos en este contexto, a 24 horas de habernos enterado de esto, y realmente es una conmoción tremenda para nuestro país y que nos atraviesa tremendamente. Y bueno, esto que Diana nos viene a traer del desvalimiento, de la resolución de conflictos, la resolución de problemas, son las herramientas que nosotros tenemos como para atacar todo este tipo de cosas, con una gran herramienta como nos comparte Diana, que es la ley de prevención de suicidio. Realmente tenemos que utilizar estas herramientas con esto que Diana nos ha compartido, que me parece maravilloso, que nos ha contado toda tu experiencia desgranando cómo fue ese trabajo en comunidades, cómo fue tu experiencia. Yo realmente agradezco y que todos puedan compartir esto. Así es. Creo que tenemos mucho que hacer en nuestro país. En un momento empecé a construir, como te decía, esto de que no soy anti-protocolos de detección de riesgo, porque la cuestión no es poner alarma, sino trabajar a favor de la salud mental. Empecé a hacer un modelo, no un protocolo, sino un modelo de aproximación al desvalimiento, y que es aplicable porque tiene un lenguaje muy sencillo, digamos, intencionalmente sencillo, que no significa no preciso, sino sencillo para ser
entendido por un trabajador social, un docente, un médico, un psicólogo, obviamente lo traducirá en su lenguaje académico, pero que es aplicable a poder decir, yo estoy delante de una persona, leo esto, o mejor dicho, lo tengo leído de antes, lo tengo en mente, escucho a esa persona en cualquier lugar, en el colegio, en un hospital, en una guardia, lo que fuera, ¿cuánto puedo decir que esta persona, qué dimensión de riesgo tiene? Entonces yo estoy trabajando en eso, que es algo más sencillo, es como acercar la ley de salud mental con elementos más sencillos, no la de salud mental, la de prevención de suicidio. Bueno, porque justamente hoy se habla con un modelo. Exactamente, con un modelo de aproximación, que no es un chip, ¿viste? Que no es una etiqueta. Entonces, me parece que ahí mejoramos en todo caso la formación de todos, la formación de un médico, la formación de los psicólogos, que es, tenemos herramientas para trabajar, estoy tratando lo estoy transmitiendo, digamos, el modelo, pero todavía no he terminado de elaborar el libro o el escrito para ser aplicado, porque uno cuando escribe algo trata de ser cada vez más preciso, ¿no? Y a veces en la precisión lleva años llevar adelante un libro. Entonces, pero bueno, espero sacarlo, y que eso sea aplicable, porque ya muchos equipos asistenciales lo están haciendo, y eso para mí es un gusto. Aportar algo. Bueno, cualquier persona que vea este vivo, esta entrevista, puede después comunicarse con vos, que lo vas a ayudar seguramente a estos modelos o a estas problemáticas. La verdad que Diana siempre está dispuesta a ayudar, la verdad que yo lo sé, lo conozco, lo sé hace años, así que me parece importantísimo. Bueno, yo quiero ir cerrando porque ya vamos más de una hora, te cuento, con las últimas preguntas finales. Fue muy interesante, súper interesante lo que contaste, Diana. Me parece muy importante lo que compartís para la salud mental de todos, de todos. Pero bueno, el tiempo es tirano. Tendremos otra entrevista más adelante, si Dios quiere. Pero bueno, vamos cerrando esta. Yo te quiero preguntar, si vos no fueras psicoanalista, ya me tiraste 2 puntas, pero tenés que elegir una. ¿Qué otra profesión te gustaría ejercer? Elijo otra. Esas eran las que hubiera querido hacer en otro momento. Bueno. Pero tengo una que es como un amor siempre pendiente, que está bueno siempre quedarse con así amores pendientes, ¿no? Que tiene que ver con la escena, con lo escenográfico, ¿no? Y me hubiera gustado ser escenógrafa, o sea, no actriz, digamos, no estar arriba del escenario, aunque he hecho cuestiones de teatro y soy bastante así de tirarme a la pileta, de hacer escenas o lo que fuera, pero hacer el entorno de una obra de teatro, o escribir un guión o ayudar en un guión de teatro, que por ahí anda algunas veces la cosa, pero escenógrafa, poder hacer todo el marco, que creo que de alguna manera en análisis lo hacemos, porque si pienso qué ligazón tiene con el análisis, es darle marco para que otra cosa se despliegue. Y eso me parece fantástico. Hubiera sido escenógrafa que junta el tema de la arquitectura, ¿viste? Y de la plástica, Y la pintura. arte ahí también. Tal cual. Bueno, ¿qué profesión no te gustaría tener? Wow. Una que puede estar bastante cerca, porque he tenido colegas que se dedican a eso, en su momento se han dedicado, no sería psicóloga forense, porque creo que es muy interesante el tema, pero a mí en lo personal, aun cuando me parezca importante los datos que pueda sacar
alguna pericia, ¿no? Psicológica, me deja de lado la impotencia. En ese lugar no puedo hacer mucho más. O puedo darle a colegas herramientas para que puedan conocer algo más del tema. Pero me deja las manos atadas. Entonces, no es algo que me deja las manos atadas, me No, no, complica. no, tremendo. Y me encanta que, me encanta que, bueno, ¿cuál es qué recuerdo feliz tenés de la infancia? Uno, contá uno chiquito. Un campamento, a ver, sí, un campamento. Sí, estar, uno de los campamentos más graciosos que tuve, obviamente vos sabrás de lo que es hacer campamento con grupos scouts, guías. Un campamento de muy chica, que bueno, ahí puedo contar una situación, un evento disruptivo, diría Bellacar, no es traumático, pero no me dejó trauma, o por lo menos yo no detecté en mis análisis, que tuve varios, de muchos años, de muchas décadas ya, creo, ninguna situación traumática que estábamos buscando, viste, troncos, leña para hacer el fuego, para hacer la fogata, cocinar y hacernos todo. Y yo que era mandada, ¿viste? Para ir a buscar y qué sé yo, qué sé cuánto, me subo, había muchos escombros en un lugar y me subo a buscar maderas en los escombros y qué sé yo, y de pronto dije, ay, me parece que tengo algo en el pie, y teníamos, en esa época las zapatillas eran muy finitas, ¿viste? Eran zapatillas tipo, no me acuerdo si eran Pampero, que eran en esa época, eran de goma muy fina, entonces nos permitía mucha movilidad. Entonces levanto así la pierna con la zapatilla y las demás me miraron todas con cara de espanto, creo que ahí yo no estaba asustada para nada, pero me di cuenta lo que es lo feo de ver una cara de espanto en otros, ¿no? Porque así como levanté el pie, tenía una tabla con un clavo de 7 centímetros clavado en la planta del pie. Y yo no me dolía, o sea, sentía que había... Y entonces todos que me decían, no te muevas, no te muevas, no te muevas, y así me llevaron a una salita de emergencia para que me sacaran la tabla con el clavo. Estaba, ¿viste? Muy tranquila porque obviamente los más grandes venían y nos llevaban, me llevaban muy contenta debe ser porque me llevaban en andas. No me Esa es muero, la parte analítica. Pero sí, muy gracioso, divertido y como esas cosas miles. En los campamentos era Sí, sí, muy sí, hermoso, hermoso. uh-huh. Bueno, eh, imaginemos tenemos la máquina del tiempo, pero tenemos la máquina del tiempo, pero que se disocia y que podés encontrarte con tu yo. Entonces, viajamos en el tiempo y vamos a Diana con 19 años, ni 18 ni 20, 19. 19 años, terminó la secundaria, está empezando la facultad. ¿Qué le diría esta Diana a esa Diana? ¿Qué consejo le daría? Le diría que estuviera más segura, algo que conseguí después con los análisis, que estuviera más segura. Era la época de los primeros exámenes en la facultad y en muchos me iba pésimo. En lógica matemática 2 era una partida al medio, ¿viste? Pero después me recomponía, pero era un desafío, como yo dije antes, ser universitaria en la familia y que me fuera bien. Entonces, para mí, estaba en un entorno de gente que había ido a colegios, y eso que yo venía de un colegio muy bueno, pero habían ido a colegios con una formación excelente. Entonces me sentía que no sabía nada. Le diría esto, estate más confiada que vos estudiando, ya vas a llegar, a algo vas a llegar. Así que leo, agarro libros y leo. Bueno, bien, bien. Bueno, ¿qué significa para vos ser psicoanalista? Uf, eh, no quedarse con lo primero que uno ve. Estar más advertido
o advertida todos. En no quedar en la posición de fascinación de lo que nos dicen, de lo que vemos, de lo que aparece, tener la cuota necesaria de desconfianza sin perder la intencionalidad de la entrega, sería una cosa así, ¿no? O sea, vos estás para un otro, pero sos cauteloso, ¿no? Entonces, esa cuestión intermedia me parece que nos la da el psicoanálisis. No tenemos una posición directiva, no mandamos, no ordenamos, no decimos esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Buceamos, me gusta, aprendí buceo de grande, hace poco tiempo, y me parece fascinante, y creo que esa es la cosa más linda, ir viendo dónde está el rumbo. Y eso un analista es muy distinto que otros profesionales psicólogos, digamos. Bueno, me encantó. Bueno, se termina la vida. Se termina la vida, Diana se va al cielo, en la puerta del cielo se encuentra Dios. Antes de que entres al cielo, te lo encontrás a Dios así, de frente. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera a vos? Hiciste lo mejor que pudiste. Quedaste tranquila con eso. Ya, que me diga eso, vamos bien. Por lo menos no vamos mal. Imagínate que vos ya llegaste al cielo, así que seguro que hiciste. Algo bueno debo haber hecho, así que está bien, estoy satisfecha. Dejé algo sembradito por ahí. Bueno, hermosas tus respuestas, hermoso todo lo que nos has compartido, nos has contado, Diana. Te agradezco muchísimo. Y bueno, no sé si quedó algo, quisieras contar algo, compartir algo. Agradecida de que hagas estos encuentros, porque para mí me parece romper con el mito de quién es el analista, viste, esta cosa hasta ampulosa que algunos le meten, y entonces meternos en la intimidad sin necesidad de contar cosas que tienen que ver con nuestra intimidad, contamos cosas que se pueden contar, y me parece que un analista tiene que permitirse eso, porque si no ponemos distancia con la gente, ¿no? Y entonces me pasa con los pacientes que algunos dicen, pero usted es analista. ¿No? Yo tengo otra idea de que el analista es una cosa distante. Le digo, bueno, sáquese esa idea porque para nada. Freud, siempre me lo imagino a Freud que tengo una cosa muy particular porque hay algo con el año 56, yo nací en el 56 y él era ¿no? 56, y digamos, siempre digo, él me lo imagino muy cercano a la gente, mucho más que otros, analistas. Muy cercano, más allá del estilo de la época y todo lo demás, pero alguien que podía dialogar, sin necesidad de exponerse ni romper la regla de abstinencia, que no es hablar de cosas personales, pero no poner distancia con las personas. Las personas necesitan que uno no sea ni frío ni distante, necesita que sea que estemos en el orden del amparo, porque se sufre mucho. Hermoso, Diana, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo y ojalá que sigas haciendo estas entrevistas porque hay mucha Sí, gente valiosa. todos los jueves hay muchos analistas que ya están, así que anotados, apuntados, así que bueno, el próximo jueves los espero a todos y bueno, muchas gracias por todos los que participaron muchísima gente, los que preguntaron, también acá Silvina Danolfo estaba hablando de hermosas, Diana, gracias, Fiona también, Roma también dice espectacular. Acá, bueno, Silvina había hablado de que habías estado en Chacabuco también. Gracias, Bella Diana, por tu entrega a la vida. Me encantó aprender tantas cosas en la entrevista. Todos los comentarios que están diciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y espero que, bueno, nos sigamos encontrando con muchos
que quieren hacer un trabajo por la salud mental en Argentina y en muchos otros lugares, porque se necesita mucho que vayamos para adelante. Gracias, Diego. Dale, un gusto, nos vemos. Nos vemos.